Amigos, hola a todos. En este video ganaremos dinero con opciones binarias. Operamos en la plataforma de corretaje Olymp Trade. El enlace para registrar un corredor está en la descripción. Adelante, regístrese y gane dinero conmigo. Miren, amigos, pasemos a los pares de divisas. Abramos este par de divisas de inmediato. A continuación, debemos configurar los indicadores con usted. Los indicadores que usamos hoy son VMA y amigos en zigzag. Ponemos la configuración de la primera media móvil en 29, y cambiamos el color, ponemos el color en rojo, guardamos y podemos empezar a operar. Miren amigos, el zigzag nos muestra la dirección del precio y las dos medias móviles nos muestran los puntos de apertura de las transacciones. En consecuencia, cuando ocurre una intersección, podemos abrir transacciones en estas intersecciones. Si el verde cruza el rojo de arriba a abajo, es una señal de venta. Si es al revés, es una señal de compra. Y ahora mire, aparece una señal de compra. Abramos una operación libre de riesgo por $50 en este momento durante un minuto y esperemos el resultado si la operación no resulta rentable. En este caso lo abriremos. Una operación superpuesta, que aumenta 2 veces la cantidad de una operación, esperando el resultado. Entonces, amigos, nuestra primera operación cerró en más 40 pesos. Lo obtuvimos desde arriba, sigamos trabajando con este activo. Nuestra tendencia de precios continúa, al alza abrimos una transacción libre de riesgo por $60 en este punto y esperamos el resultado. Entonces, amigos, nuestra segunda transacción terminó más 48 pesos. Recibimos desde arriba, como puede ver, abrimos 2 transacciones en este activo monetario debido a que nuestra tendencia ha cambiado. Cruzar la línea fue una señal de compra y con cada corrección abrimos transacciones de compra. Veamos ahora cómo se comportará el precio aquí y decidiremos en qué dirección abrir. Aquí hay un acuerdo, pero ya puedo ver que nuestra tendencia ha cambiado, por lo que abrimos un acuerdo de venta en este punto por $60 y nuevamente esperamos los resultados. Es posible una fuerte corrección en este activo, por lo que en este caso cubriremos la pérdida, pero por ahora solo estamos esperando el resultado. Como puede ver, la señal del zigzag se recibió para vender la señal de las medias móviles, que también era una señal de venta. Inmediatamente abrimos un trato con usted y, como puede ver, nuestro precio ha bajado mucho, estamos esperando el resultado. Y amigos, nuevamente obtuvimos un plus en este activo. Abrimos 3 transacciones en este activo y cada una de ellas terminó en un plus. Abramos el comercio nuevamente. También en este activo se espera una señal del zigzag para comprar, pero hasta el momento no ha habido ninguna señal de las medias móviles. Podemos considerar este movimiento como correctivo y en este punto también abrir una operación por 50 pesos. Para comprar por un minuto, abra una posición en este punto, establezcamos un nivel de soporte horizontal, desde el cual ahora comienza el precio. Ubicado aquí miren, amigos, hubo varios toques de este nivel, y ahora hay un desglose de este nivel, por lo que lo más probable es que podamos tener una pérdida aquí, pero está bien en este caso, simplemente cerraremos esta transacción. En cualquier caso, hemos abierto una transacción sin riesgo, por lo tanto, no incurrimos en pérdidas y el monto total de la transacción volverá a nuestro saldo, estamos esperando el resultado. Entonces, amigos, desafortunadamente, ahora hemos recibido una pérdida, pasemos inmediatamente a otro par de divisas. Aquí también analizaremos la situación. Tengan en cuenta que la señal del zigzag aún está a la venta y las dos medias móviles no se han cruzado. Todavía, la intersección del punto superior de la tendencia continúa hacia abajo, pero ahora veo un nivel de soporte aquí, lo más probable es que se produzca una reversión, establezca este nivel. Y abramos una operación libre de riesgo por $50 cero en este momento. Estamos esperando que se complete. Abrimos una operación por $50 desde el nivel de soporte de este nivel y miramos las señales de los indicadores para comprar. Estamos esperando el resultado. Y aquí, amigos con 41 pesos, nos aprovechamos de este trato. Como pueden ver, abrimos un trato desde el nivel de soporte. Hubo un cambio de rumbo. Hemos ganado dinero con éxito, sigamos trabajando con este activo.
en este momento también abrí un trato sin riesgos por $50, esperando a que se complete. Al abrir el trato, los amigos abrieron una chica y esperaron el resultado. Como puede ver, la tendencia continúa al alza. ¿Hasta qué punto continuará esta tendencia? Decidamos ahora mismo. Aquí está el nivel de resistencia y, muy probablemente, hasta este nivel tendremos una corrección en este activo. Miren, amigos, ahora el precio está bajando desde el nivel de resistencia. Lo más probable es que una corrección pueda cerrarnos, pero, como saben, cubriremos la operación, por lo que solo estamos esperando el resultado. Entonces, amigos, desafortunadamente esta operación terminó en números rojos. Pasemos a otro activo, el dólar australiano, el dólar canadiense. Aquí abrimos una posición de venta, a pesar de que el precio en el gráfico es muy lento, abrimos una operación por 30 pesos. Nuestros amigos abrieron una operación al lado durante un minuto. Una tendencia a la baja en la tendencia, esperamos el resultado. Y ahora, amigos, recibimos 24 pesos de arriba con ustedes sobre este activo, la tendencia del precio continuó a la baja, abrimos un trato con éxito y pudimos ganar dinero aquí. Pasemos al siguiente par dólar australiano yen japonés. Aquí puedes ver las tendencias, los precios suben y abrimos un trato. Por $50 en este momento comprar amigos y esperaremos el resultado. Analicemos la situación, ajustemos el nivel de soporte. Aquí se encuentra el nivel 1, a partir de este nivel se produjo una reversión del precio. A continuación fijamos el nivel 2. Miren amigos. Aquí también tuvimos una corrección tocando el nivel de movimiento. Los precios subieron, abrimos un trato presosamente desde el segundo nivel de soporte y estamos esperando el resultado. Es posible que aquí también suframos una pérdida, pero en este caso simplemente cerraremos esta transacción. Desafortunadamente, los amigos de la transacción terminaron menos 1,202 pesos. En nuestro balance volvemos a abrir en este momento una posición para comprar también desde el nivel de soporte, ya que el precio no ha superado nada en este nivel y es bastante fuerte. Podemos considerar este movimiento como correctivo. A partir de esta corrección abrimos una operación de compra y esperamos el resultado. Entonces, amigos, nuestro trato terminó con ganancias, a pesar de que era un poco peligroso. Sin embargo, en nuestro balance hay $1,242. Pasemos al siguiente activo, intercambiemos acciones de Apple. Mire, ahora se está produciendo una intersección. La línea verde debe cruzar la roja de arriba a abajo para crear una señal de venta. Abrimos una operación libre de riesgo en este momento para vender, amigos, y esperamos el resultado. Un movimiento de precio muy peligroso, amigos, la tendencia continuó en este activo. Aún así, no hubo una reversión al alza. Reabrimos el trato para comprar. En este punto se realizan todas las transacciones. Hoy abrimos otros libres de riesgos, por lo que tú y yo no perdemos nada, solo ganamos dinero, mirando el resultado. Y miren, amigos, literalmente en los últimos segundos nuestro trato se cierra con menos, no es gran cosa, volvemos a abrir el trato por $50. El activo es muy volátil, abrimos una operación en el punto más bajo para comprar y esperamos el resultado. Tal vez nos cierren nuevamente con un signo negativo, pero todavía tenemos una gran cantidad de transacciones libres de riesgo, por lo que usted y yo no perdemos nada en absoluto. Repito, solo ganamos dinero, mirando el resultado.
Desafortunadamente, amigos, nuestro acuerdo se cierra nuevamente en números rojos. Un activo peligroso, lo elegimos aquí debido a impulsos muy fuertes, abrimos en este momento una operación de venta por $50. El importe total se devuelve a nuestro saldo. Usted y yo no asumimos ningún riesgo, negociamos con calma y observamos los resultados con moderación. Si tenemos una intersección significa que nuestra tendencia ha cambiado y el movimiento se dirigirá hacia abajo. El activo en sí es muy volátil, lo que dificulta mucho nuestro trabajo. Veamos el resultado. Amigos, trabajemos con este activo, miren el movimiento del precio en este gráfico aquí y abramos una operación libre de riesgo por $50 en este punto. Tuvimos una intersección para continuar la tendencia. En consecuencia, en esta intersección abrimos una posición de compra, abrimos una transacción libre de riesgo y, en consecuencia, no arriesgamos nada. Estamos esperando que suba el impulso del precio y que la transacción se complete con números positivos. Y ahora, amigos nuestros, este acuerdo termina de manera positiva. Creo que este es un resultado sorprendente. Como puedes ver, la estrategia realmente funciona muy bien, por lo que te recomiendo que la uses para ganar dinero. En general, gracias a todos por mirar. No olvides suscribirte a Telegram, todos los enlaces están en la descripción hasta que nos volvamos a encontrar.